Hola, cannabináticos. Tal vez escuchen de fondo todavía el ruido del soplete, pero ya se acabó. Y bienvenidos una vez más a El Dapsayuno, este programa que hacemos vía Facebook y a partir de la semana pasada también ya está disponible en YouTube. Hola, gente del YouTube. Y pues básicamente es un programa en el que revisamos, pues sí, lo que va transcurriendo en las semanas a semanas, en el día a día, sobre pues sí, el acontecer marihuano, todo lo que involucre a los usuarios de cannabis y para lo cual valga la pena estar informados, pues eso es lo que revisamos en este programa, no sin antes darnos un buen dab. ¿Por qué? Porque yo creo que el dab es la mejor forma de empezar tu semana. Por eso es que empezamos este programa que se llama El Dabsayuno, pues nada más y nada menos que con un dab, el cual ya tenemos listos aquí para compartirnos frente a todos ustedes. Y mientras tanto les doy un consejo sobre el uso, pues tal vez no del todo responsable, pero pues sí creo que es el uso más conveniente sobre concentrados. Y en pocas palabras, creo que una de las mejores formas o algo que hay que tener en cuenta al momento de usar concentrados es que no siempre por darnos un DAP más grande o un DAP más voluminoso va a ser un DAP más potente. Yo creo que a veces una de las formas también más inteligentes, sobre todo de aprovechar lo que podríamos pensar como todo el poder o todo el potencial de la planta amiga, es darnos dabs chiquitos poco a poco, porque me parece que cuando damos dabs demasiado grandes, mucha de la cera puede terminar desperdiciándose, pues evaporándose o recondensándose en el rig. Entonces yo creo que un buen consejo para aprovechar al 100% los concentrados es empezar con dabs pequeños y pues dejar los dabs grandes solo para ocasiones especiales. Recuerden también siempre esperar el tiempo suficiente para que se caliente su banger y no se den el DAF muy caliente. Yo prefiero darme el DAF frío y si es necesario ya lo vuelvo a recalentar como le estoy haciendo ahorita. Pero de otra forma pueden hacerse un poco de daño en su garganta y bastante daño a la larga. Y de esa manera pues me parece que se aprovecha mejor el DAF, lo disfrutamos con mayor intensidad y la experiencia es óptima. Recuerden también no darse dabs, como les decía, demasiado calientes y tampoco aguantar mucho la respiración con el vapor dentro de sus pulmones. La verdad es que los cannabinoides se absorben en menos de 3 segundos cuando entran en contacto con sus alvéolos, entonces no es necesario aguantarse ni el humo ni el vapor para que les pegue bien. Entonces tomen eso en cuenta, pues para aprovechar su salud, cuiden sus pulmones, porque sin sus pulmones no pueden disfrutar de la vía inhalable, disculpen, del cannabis. Y ya, aclarado lo anterior, vamos a dar pie a lo que, pues en sí es el contenido de esta emisión, el cual voy a dedicar a revisar algunas de las intervenciones que dieron el, el viernes pasado, el viernes, hoy es 7, lunes 7, domingo 6, el viernes 4 de diciembre y una del sábado 5 en lo que fue llamado las audiencias públicas sobre cannabis en la Cámara de Diputados, que bueno, en sí fue un evento que se transmitió en el canal del Congreso, también en las redes sociales de la Cámara de Diputados y que pueden ver ustedes en internet.
y que pues, si les interesa el tema, les recomendaría que vieran todo, porque fueron muchas intervenciones y en este espacio solo vamos a revisar 4 porque son muchas, fue un evento muy largo. Y pues nada, vamos a revisar primero la intervención que hizo Lisa Sánchez. Deben saber que pues en general estas discusiones en teoría sirven para que los diputados puedan usar esta información para legislar correctamente. Concretamente, ninguna de estas declaraciones obliga a la Cámara de Diputados a hacer ninguna acción concreta, pero yo creo que es interesante rescatar los mensajes que se dieron dentro de este escenario, dentro del, por así decirlo, del foro que nos ofrece la Cámara de Diputados, pues revisar las observaciones que son más relevantes respecto a los derechos de los usuarios de cannabis. Como les decía, vamos a empezar con la intervención de Lisa Sánchez. Ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Ella también, bueno, esta organización en sí es la que desde 2015 a través del colectivo del grupo SMART eh, realizó los primeros litigios para, para que la Suprema Corte considerara como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad el uso de cannabis. En pocas palabras, esta es una de las organizaciones, digamos, pioneras de la estrategia del litigio. Y pues es interesante escuchar lo que desde su organización ven como primordial que se respete o que se tome en cuenta si es que se quiere de verdad resolver lo que mandó la Suprema Corte, lo que tiene que ver con nuestros derechos. Y pues es importante notar cómo de inmediato señala que se necesita reformar tanto el artículo de la Ley General de Salud donde se habla de la clasificación del cannabis y de la prohibición en sí. Es parte de lo que podemos pensar como la médula de la prohibición que se encuentra en la Ley General de Salud, y que en el momento actual el dictamen no contempla una reforma a ese artículo. Entonces pues no se está viendo que esta regulación tenga un cambio en la raíz del problema, sino como que pues solo está haciendo algunos cambios superficiales, como lo es elevar de 5 a 28 gramos lo supuestamente permitido, para que pues los usuarios puedan cargar sin en teoría tener problemas con la autoridad, con el policía. Pero pues también, como ella lo señala, esto no es del todo, no es completamente garantía de que los usuarios podamos dejar de tener problemas con la autoridad, puesto que en la ley se establece que es el juez del Ministerio Público o del juez cívico el que determina, el que a final de cuentas no se ejerza la acción penal. Pero pues en sí la obligación del policía es que te tiene que presentar ante el juez, que es donde muchas veces se ocurre el riesgo de extorsión o incluso pues sí, extorsión o como se dice, siembra de más marihuana para que se exceda la cantidad permitida, y pues el usuario se ve en problemas a final de cuentas. Y pues vamos a escuchar, mejor que en palabras de nadie, de Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, su participación en el foro de la Cámara de Diputados. Desde México Unido contra la Delincuencia y desde los amparados de SMART nos hemos dado a la tarea de verificar si la minuta turnada por el Senado a la Cámara de Diputados cumple con estos criterios, y concluimos que no, por los siguientes motivos. La minuta que aprobaron y que les enviaron no garantiza el libre desarrollo de la personalidad que protege la jurisprudencia de la Suprema Corte, no solo porque mantiene sanciones penales para ciertas actividades, sino también porque existe una sobreregulación de las personas consumidoras, lo que transgredería derechos tan básicos como la privacidad y la propiedad privada. ¿Por qué decimos esto? Punto número 1, porque el delito de posesión simple de cannabis se mantiene, y se mantiene dentro de la Ley General de Salud, si bien se eleva el umbral por el cual una persona puede poseer supuestamente para consumo personal hasta 28 gramos de cannabis, pero no elimina en la lectura compleja de la Ley General de Salud
dos supuestos que son particularmente preocupantes. Punto número 1, aunque la persona puede estar teóricamente en posesión de entre 0 y 28 gramos de cannabis, no se elimina el hecho de que esta persona pueda ser detenida por la policía, presentada al Ministerio Público y el Ministerio Público se desista de la acción penal. Tener ese umbral en esa tabla en la Ley General de Salud no es una despenalización efectiva y en ese sentido es un contrasentido habilitar un mercado regulado que después mantenga la amenaza de sanción penal sobre las personas poseedoras de cantidades dedicadas al consumo personal. Ese es un anuncio del podcast. Ahí, listo. Sí. Y bueno, esa fue Elisa Sánchez. Importante sus observaciones muy puntuales sobre lo que afectaría directamente a los usuarios con esta regulación. Y este, luego vamos a revisar esta otra parte que tiene que ver, yo creo que con otra de las herramientas fundamentales y de alguna manera que harían más asequibles, o por lo menos harían de alguna manera una realidad el acceso seguro al cannabis por parte de los usuarios y que tiene que ver con el cultivo asociado. Esto es pues lo que muchos pensamos como los clubes de cannabis, es la posibilidad de que tú te reúnes con otros usuarios de cannabis y según los intereses personales, según los objetivos, según también los patrones de uso personales e individuales, pues todos se ponen de acuerdo para que el cultivo satisfaga las necesidades principales pues, de los miembros del club. Y ahora vamos a revisar lo que nos puede decir la experiencia española, que hay que decir es por lo menos la más antigua, la dejando fuera también el caso de Holanda y de Ámsterdam, que son países que también de alguna manera tienen como tal la venta, o sea, no tienes que formar parte de un club de cultivo, puedes acercarte a una tienda y comprar pues el cannabis que tú prefieras. Pero en España se ha visto que esta es una manera muy efectiva de hacer cambios inmediatos para la vida de los usuarios de cannabis y que sobre todo también logra controlar muchos de los aspectos difíciles del mercado, como es controlar pues, la visión lucrativa, digamos el hambre lucrativo de las empresas. Y pues, yo creo que lo que... una disculpa. Lo que nos dice aquí Martín Barrioso es que se tiene que fortalecer la figura de estas asociaciones para que tengan de verdad esta capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios, porque si se les limita a las asociaciones, a final de cuentas no va a funcionar eso y van a terminar los usuarios regresando al mercado negro. Y posteriormente hace referencia al caso de Uruguay, menciona que en Uruguay tuvo oportunidad de trabajar y de ver cómo se desarrolló el proceso de legalización por ahí del 2013 y también menciona los defectos que hubo en Uruguay y las deficiencias que tuvo esa regulación precisamente al sobrecontrolar y al limitar de manera muy estricta las actividades de las asociaciones de cultivo. Entonces, pues nada, escuchamos lo que tiene que decir. Principal y por lo que son más conocidos los clubes sociales de cannabis es porque llevan a cabo cultivos de cannabis en circuito cerrado, como decía anteriormente, sin fines de lucro, dirigidos a abastecer el consumo del personal de las personas que forman parte de la asociación, bien sea con fines terapéuticos en muchos casos o con fines recreativos. La asociación elabora una previsión del consumo en base al consumo que sus socios y socias vienen desarrollando habitualmente y realiza un cultivo ajustado
a esas previsiones a fin de reducir al mínimo la posibilidad de que existan excedentes que pudieran desembocar en el mercado ilícito. Las principales ventajas de un club social de cannabis son básicamente que sacan desde el primer momento en que empiezan a funcionar a miles de personas. Esas personas inmediatamente dejan de necesitar recurrir al mercado ilícito. Por otra parte, los clubes sociales de cannabis tienen una ventaja adicional, y es que al ser entidades sin ánimo de lucro y donde el funcionamiento es de carácter democrático y gestionado por las propias personas usuarias, no existe un interés motivado por fines de enriquecimiento de incitar al consumo de nadie. Son, como digo, asociaciones que funcionan asambleariamente y evidentemente esas personas que forman esa asamblea no tienen interés en enriquecerse a costa de su propia salud. Sería un poco absurdo. No existen terceros ajenos. Sin embargo, creemos que ha habido un problema durante la implementación de estas políticas en Uruguay, ya que han sido excesivamente restrictivas, probablemente por un miedo a que el fenómeno se pudiera escapar de las manos. Y, por ejemplo, en el caso de los clubes sociales de cannabis, la propuesta en vigor, que ha sido muy polémica, limita tanto el número de personas y las posibilidades de funcionamiento de los clubes que muchas personas que intentaban abastecerse a través de ellos no lo conseguían, o no en la cantidad suficiente, o no de la manera adecuada, y han seguido recurriendo al mercado ilícito. A pesar de lo cual, es evidente que los efectos en Uruguay han sido muy positivos, la población así lo ha valorado, el gobierno de Uruguay también, y no parece que tengan intenciones de dar marcha atrás. Esa fue la intervención de esta experiencia que tiene que ver con la oportunidad que ofrece el cultivo asociado. Eh, Ahora vamos a ver una intervención que es muy relevante porque es de este señor que habló de parte de la Secretaría de Gobernación. Él es el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, y él en realidad dio un mensaje de parte de Olga Sánchez Cordero. Él aseguró que, bueno, por lo menos lo que a su parecer y al de la exministra Sánchez Cordero, el proyecto o la visión con la que se está legislando mantiene de cierta manera pues lo que quería establecer la ministra cuando ingresó su propia iniciativa, cuando era senadora, a principios de este sexenio. Y pues sí, según ellos parece que la iniciativa va bien. Les dijo que han hecho un gran esfuerzo desde el Senado y también ahora en la Cámara de Diputados, pero también hizo unos señalamientos bastante concretos y que de hecho me parecen muy pertinentes, como por ejemplo la pregunta de, de cómo se va a legislar el uso de los concentrados, de los cuales precisamente nosotros aquí hacemos un esfuerzo por comunicar el uso de concentrados, porque sabemos que es un producto nuevo, es un producto del cual muchos usuarios conocen muy poco, y que en sí tampoco, digamos, del lado de parte de la salud y de la ciencia, tampoco sabemos mucho qué pasa con el uso de esta forma de cannabis, de esta manera de usar cannabis, los concentrados en sí. Él habla particularmente de los vapeadores, pero pues el problema es el mismo, ¿no? Desconocemos aún cómo funcionan bien estas sustancias en nuestro cuerpo. Y también en regulaciones como en Canadá, en California, hay todavía muchas dudas de cómo se debe legislar el uso de concentrados. Es una pregunta que él también plantea, y por lo mismo dice que si fuera necesario, la Secretaría de Gobernación no vería con malos ojos si se pidiese a la Suprema Corte otra prórroga para legislar, lo cual pues según cómo lo interpretes te puede decir que ya están pensando, sí, en que tal vez no esté lista la legislación para el 15 de diciembre.
Es bastante mañoso la manera en que plantea esto, porque básicamente dice, si se puede mejorar, pues mejor conviene esperarnos, ¿no? Pero pues el chiste es que toda legislación siempre se puede mejorar. Yo más bien estaría pensando en los mínimos necesarios que necesitamos como usuarios para que ya no se nos violen nuestros derechos. Lo cual por supuesto no lo menciona, solo menciona que está bien que pidieran otra prórroga, pero pues bueno, escuchen sus palabras para que no digan y no les cuenten. Toda la construcción que tiene la enmienda está referida a la producción de cannabis y a su presentación básicamente a través de lo que se llama cannabis en breña o marihuana en breña. O sea, estamos pensando en los cigarritos tradicionales de marihuana, comúnmente llamados arrumos, pero la industria va por delante de eso. Estamos quedándonos atrás y hay una ausencia en la minuta que llamamos la atención y que debería atenderse. ¿Cuál va a ser la legislación y las normas aplicables a los cigarros electrónicos que ya permiten el consumo de la sustancia activa del cannabis, del tetrahidrocannabinol? Ya hay concentrados de THC que se pueden inhalar, que se pueden introducir en el cuerpo del ser humano mediante los llamados vapeadores y cuyo efecto sobre la salud de las personas que los consumen sigue siendo un asunto a estudiar. Si para mejorar, para perfeccionar esta importantísima reforma fuera necesario solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga, cuenten ustedes con que la Secretaría de Gobernación, en tanto que responsable de la relación con los otros dos poderes de la Unión, vería esta solicitud como una medida que debería ser considerada positivamente. Insistimos solamente en el caso de que fuera necesario. Pues sí, ahí lo tienen, fueron sus palabras. Bastante, es un bajón pensar en que sí es posible que se pida otra prórroga, que la legislación no esté lista para el 15 de diciembre. Sería ya la tercera ampliación que se le daría al Congreso para regular pues algo que tuvieron que haber hecho hace ya casi 2 años. Ya iría para el segundo año, pero bueno. Por último, y para no terminar tan desanimados y para empezar de buenas la semana, porque de eso se trata, empezar el Dabsayuno el lunes, empezar la semana con un Dab. Esa es la mejor manera de empezar la semana, con buena actitud, con buenas vibras, disculpen. Y para eso vamos a escuchar pues las palabras de Nicolás Malasartes. Él es el fundador y me parece director. No sé bien cuál sea su puesto, pero bueno, es una de las principales figuras de la organización Canativa. Es una de las organizaciones que por lo menos yo tengo identificado desde hace más tiempo, que se dedican a la educación, sobre todo del uso de cannabis medicinal. Curiosamente, Nico fue una de las primeras personas con las que pude platicar cuando apenas me involucraba en el mundo de cannabis y por lo cual yo sé que, vaya, su opinión es muy valiosa como usuario, pero también como persona informada sobre la complejidad que encierra esta planta, sobre el misterio, porque pues a pesar de que sí, ya sabemos que tiene muchos usos médicos, que tiene muchos beneficios, la verdad es que para conocerlo bien aún falta mucha investigación y bueno, es por ello que sé que la opinión de Nico es muy valiosa. Y en esta ocasión el clip que les voy a presentar no tiene que ver con nada necesariamente del uso médico específicamente, pero sí tiene que ver con, digamos, con la importancia y el potencial del uso de cannabis, digamos, en comunidad y del papel de la comunidad, digamos, de usuarios hacia nuestras comunidades directas, de alguna manera para
introducirlos o comenzar todos a guiarnos con información verídica, con información científica, con información cierta, hacia un nuevo camino, hacia una nueva visión de ver la marihuana. Porque como él dice, venimos de una era de prohibición donde mucho se desconoce, hay muchos mitos, hay mucha desinformación y pues yo creo que es labor de todos caminar hacia un mundo más informado sobre el cannabis, más con un uso más responsable del cannabis. Y bueno, yo creo que él lo entendió muy bien, me gustó la manera en que lo explicó. También habla de la importancia de las asociaciones de cultivo como pues, agentes que podrían regular el mercado, eso también lo dice y está ahí, así que pues basta de escucharme a mí, vamos a escucharlo a él. de un espacio colectivo, de un espacio de fortalecimiento de la comunidad con relación a algo que es relativamente nuevo. O sea, no es nuevo porque hace más de 12.000 años la humanidad usa cannabis de manera medicinal, de manera para estar bien, pero en los últimos 100 años tuvimos una prohibición que nos alejó mucho de los usos y del entendimiento, la comprensión de esa planta. Infelizmente fueron los mismos años que la ciencia desgraciadamente evolucionó más, entonces tenemos mucho que aprender de esa planta ahora y cambiar un paradigma de uso, pero para eso hay que tener relación directa con la planta, proximidad. Y para eso el mejor modelo es el modelo comunitario, el mejor modelo educativo que puede cambiar un sistema, es el modelo educativo, es el modelo comunitario. El asociativismo es el modelo asociativo es una de las principales formas en las que se puede hacer valer este derecho, un modelo en que la asociación esté al centro y que los usuarios, por un lado, estén participando del mismo espacio, los cultivadores o los productores estén participando de los mismos espacios y los clínicos, acompañantes, terapeutas o todas las personas involucradas en el sector de servicios de consumo directamente también estén involucrados en ese mismo espacio, intercambiando experiencias. Entonces, el modelo de autocultivo tiene que ser incentivado y eso es la mejor forma de hacerlo a través de la educación y facilitación de las herramientas posibles para que las personas puedan hacer y solamente ahí es que el mercado se va a regular a los precios justos. Pues si el cultivo es asociativo, ese costo, y si eran el trabajo también 15, 20 minutos, 30 minutos diarios en ese jardín, el costo obviamente va a bajar mucho porque en comunidad una persona puede cuidar del jardín de muchas. Y además de eso hay una proximidad al cultivo. Las personas que son consumidoras tienen una proximidad al cultivo que es muy importante porque a pesar de que todavía no estamos entendiendo muchas de las cosas, la evidencia científica y empírica nos muestra que hay una de infinita casi de variedades diferentes de cannabis que combinan diferentes principios activos en diferentes proporciones, no solo cannabinoides como terpenoides, flavonoides que influencian a través del efecto secto benéficamente en el efecto final, pero que también producen un efecto único que interacciona con un cuerpo que también es único, que va a tener efectos al final únicos. O sea, no hay una medicina de cannabis buena por enfermedad o buena por cada persona tiene un camino de experimentación personal para llegar hasta lo que le va a hacer mejor, porque hay una posibilidad de combinaciones muy grandes que producen resultados muy diferentes en medicina de cannabis. Y teniendo la proximidad con el cultivo, esa experiencia de experimentación es mucho más breve. Y sí, yo creo que es básicamente eso lo que podemos pensar. Ay, ya se fue. Y es lo que podemos pensar como, pues, el centro del problema y por lo cual es muy difícil, va a ser muy difícil que la legislación, como decían por ahí, deje satisfechos a todos. Obviamente eso no va a pasar, pero yo creo que debemos entender que en sí el fenómeno de nuestra relación como sociedad con la marihuana es muy complejo porque la marihuana en sí es una sustancia muy compleja. Es una planta muy compleja y el uso es muy complejo, es una relación de muchos años, pero que ha sido cercenada, entonces digamos que es una planta que está en todas partes porque la hemos conocido durante mucho tiempo, pero en los últimos 100 años se nos han dicho muchas mentiras, mucha desinformación
y el camino a de alguna manera recuperar nuestra relación con la marihuana, reconstruir esta relación que teníamos, va a ser compleja. Obviamente, pues sí, va a ser complicado el camino al nuevo futuro verde, pero de alguna manera pues encontramos consuelo en que de alguna manera, pues no sé, yo creo que los usuarios tenemos esta certeza de que podemos compartir las herramientas que hemos encontrado descubriéndonos a nosotros mismos como usuarios de marihuana, buscando cómo es la forma de hacer este uso responsable. Yo creo que podemos compartir este camino que hemos descubierto para nosotros, compartirlo con la sociedad, ver cómo hacer que todos como sociedad lleguemos ahí hacia ese futuro verde. Va a ser difícil, sí, va a ser difícil, pero pues yo creo que si continuamos pensando en que la respuesta va a venir de la ley o que la respuesta va a venir de la Cámara de Diputados, pues vamos a estar limitados en nuestra visión porque la visión que tienen ellos es limitada y no corresponde a lo que es desde todas las perspectivas, desde sus varias aristas, el fenómeno de la marihuana. Y pues nada, con eso nos despedimos, con esa idea, pensando que somos nosotros como usuarios quienes vamos a continuar abriendo camino, buscando, exigiendo nuestros derechos, por supuesto, exigiendo no solo el derecho al uso de cannabis, derechos también como el derecho a la información clara. Ese es un derecho que nos ha hecho mucha falta respecto al cannabis y que necesitamos urgentemente información clara sobre el uso de cannabis y otras sustancias, por supuesto. Dignidad, por supuesto, el derecho a la dignidad, a la no discriminación, eso también se relaciona con el uso de cannabis, eso también hay que continuar exigiéndolo, luchando por ello. Y pues nada, vamos a dejar este episodio aquí. Recuerden estar al pendiente de las redes sociales de Cannabináticos y por supuesto de la dosis.org, donde hay esta y más información más detallada, más explicada. Es un medio que se dedica a explicar más puntualmente las cosas. Aquí solo las revisamos de manera superficial y hacemos un comentario breve, pero pues si buscan enterarse a fondo de todo lo que puede ser el fenómeno político, social, cultural, científico del cannabis y otras sustancias, pues también están al pendiente de las redes sociales de la dosis y porque pues, seguramente tendremos noticias en los próximos días. Estamos a 7 de diciembre. En menos de 7 días tenemos que tener alguna respuesta sobre si vamos a tener esta ley para el 15 de diciembre, lo cual sería muy raro y no estaría bien, no estaría del todo bien para los usuarios, pero sin duda alguna algo sería un avance tal vez después de 100 años de prohibición. O tal vez se dé otra prórroga, para lo cual también hay que estar pendientes. Y aunque una prórroga nos pueda ser conveniente si es que de alguna manera logramos que no se violenten de manera tan agresiva los derechos, pues igual y tampoco es del todo malo que den la prórroga. Pero pues habrá que estar al pendiente para decir, hey, tampoco se pasen de lanza, porque pues ya les va a gustar estar pidiendo prórrogas y pues pedirán prórrogas así hasta el 2050. Entonces hay que estar al pendiente y por eso estén muy al pendiente esta semana de la dosis, cannabináticos. Ahí yo personalmente les puedo asegurar que tendrán información de calidad, pero pues si no les gustan estos medios, también pueden seguir a las redes sociales del Movimiento Canábico Mexicano, porque pues ahí es la información de primera mano. Y pues sí, serán ellos quienes al final del día estén marcando la pauta sobre cómo es la mejor forma de exigir nuestros derechos. En estos momentos me parece lo principal es enfocarnos en lo que, por ejemplo, compartió Lisa Sánchez, que tiene que ver con remover toda sanción penal a cualquier acto relacionado con el uso de cannabis, reformar la Ley General de Salud para que ya no sea ningún delito, para que ya no esté prohibido el uso de cannabis, por lo menos sin fines de comercio, y que sí, ya no haya posibilidad para la extorsión. Me parece esas son las principales demandas del movimiento canábico mexicano en estos momentos. Pero pues síganlos ustedes, no se confíen tampoco enteramente de lo que yo diga y
pues sobre todo compartan el amor por la planta amiga. Nos vemos el próximo lunes en el Dapsayuno. El lunes a las 8:30 es 8:30, a las 8 de la mañana es la transmisión, digamos, oficial, pero a veces hemos hecho pues episodios especiales entre semana con motivo de alguna entrevista particular o algún evento que así lo requiera. Pues así que estén al pendiente de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube también, Spotify. ¿Por qué no? Ahí está el podcast y pues ya, los dejo. Bye.